Para los destinos pequeños el problema es darse a conocer. El problema es conseguir que las características del sitio, la personalidad del sitio se difundan, ¿no? Y entonces en ese sentido la herramienta 2.0, la herramienta por ejemplo web social genérica, pues lo que hace es dar a conocer. El Campello ha asumido con mucha rapidez la necesidad de introducirse en las redes sociales y su éxito quizás no radica necesariamente en la cantidad de amigos o followers que pueda tener, sino en el uso conversacional que hace de las mismas. Yo creo que sin exagerar podría estar diciendo que el Campello es uno de los 5 destinos turísticos que mejor lo están haciendo en redes sociales en la Comunidad Valenciana. Es una herramienta que está disponible sobre todo para destinos emergentes que quieran aprovechar las oportunidades y que quieran aprovechar un poco la falta de reflejos o un poco la resistencia al cambio que tienen los destinos tradicionales. Una estructura consolidada como un destino consolidado, adaptarse al cambio es bastante más complejo que un destino emergente que ve en las herramientas 2.0 una gran posibilidad de llevar su mensaje a muchísima gente de forma permanente, porque estamos hablando de Internet, de forma relacional y viral, porque estamos hablando de conexiones entre las diferentes redes sociales, y además de forma exponencial en cuanto a los cientos de millones de miles y de contactos que hay dentro de las redes sociales. Esa posibilidad que tienen de poder, con un solo mensaje, con un solo clic, poder replicar y poder amplificar el mensaje de mi marca dentro de las redes sociales, a través de un vídeo, a través de un tweet, a través de un post, a través de una fotografía, bueno, es algo que nos está volviendo locos a los destinos consolidados y que está seduciendo mucho a los destinos emergentes. Me parece Campello muy bien, admiro el uso que tienen con Twitter, por ejemplo, y es muy interesante como un destino no tan grande, como no una comunidad, sino como ciudad, Campello está utilizando estas tecnologías porque relativamente hay pocas ciudades o destinos turísticos que lo utilizan y tal, entonces enhorabuena y seguir utilizándolo. Lo único que me queda es animar a todo el sector turístico a que tenga una presencia muy activa, a que indague, a que busque, a que se deje aconsejar por profesionales, por consultores profesionales del sector, para que se confíe en una herramienta que va a ser herramienta de futuro para lo que es el mercado turístico.